Luego Jesús dice en el verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Yo creo que Dios, la oración de Pablo era que Dios alumbre nuestro entendimiento, y Dios quiere que le entendamos. Pero también hay una parte nuestra que lo vimos hace unas semanas cuando Nehemías habla de Esdras, abre el libro de la ley y dice que el pueblo estuvo atento. Y creo que esa parte nos corresponde, la atención a la palabra de Dios. Hay muchos elementos que pueden distraernos, pero Dios quiere hablarnos, y la recepción de la palabra solo depende de nosotros, que estemos atentos a la palabra. Y entonces así está escrito, y fue necesario, y en el verso 47, y que se predicase en su nombre. Esto es algo importante, el arrepentimiento. Lastimosamente, muchas predicaciones no incluyen el arrepentimiento. Incluyen que Dios es bueno, Dios te quiere bendecir, Dios quiere bendecir tu familia, cosas que son ciertas. Pero el primer mensaje de Jesús fue: arrepentíos y creed el Evangelio. Las últimas palabras de Jesús dicen que se predique el arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, puede escuchar 365 días al año la palabra de Dios y no va a pasar nada con esa persona. Jesús ordenó que se predique el arrepentimiento, que significa reconocer nuestros pecados y abandonar nuestros pecados. Pero si seguimos en nuestros pecados, miren, no va a pasar absolutamente nada, y la dirección donde nos vamos no va a variar. Esa dirección de la gente que no se arrepiente no será el cielo, definitivamente. Esa no va a variar. Por eso Jesús ordenó que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados para aquellos que se arrepienten. A todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Que se predique a todas las naciones. Este es el último mensaje de Jesús a los suyos. Que se predique a todas las naciones. Y eso tendrá que ver algo con nosotros, porque este es un mandato de Jesús. Jesús, cuando habló estas cosas, dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en base a esa autoridad, yo les ordeno esto. Y esta es una orden de Jesús: que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Es decir, eso hace que levantemos nuestra mirada de carne de la lengua un poco más allá. Y ahora sí entramos al título de este mensaje, justamente en base a lo que hemos leído. Misiones, un mandato impostergable. Jesús le dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este es un mandato del Señor, no es una cuestión de la Alianza de Carmen de la Lengua, de Juan Manuel de Callao, de la Iglesia Alianza del Perú. Es algo que el Señor Jesús ordenó, y es algo que debe hacerse, y no es algo que debe estar ahí en la agenda, guardada, durmiendo. Es un mandato impostergable. Esta misión no se le ocurrió al pastor Oscar, no se le ocurrió al pastor Antonio, no se le ocurrió al pastor Barrientos. Esta es una orden del Señor Jesús. O sea, no es una cuestión humana, no es una cuestión de ningún ser humano, es una orden del Señor Jesús. Y esta misión nace en el corazón de Dios. Veamos en la siguiente diapositiva. Desde el inicio, cuando el hombre cae en pecado, en Génesis 3:15, el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Apenas cayó Adán y Eva, vino la promesa del Señor. Lo primero que dice: pondré enemistad entre ti, la serpiente, Satanás, entre ti y la mujer. Cuando el Señor dice pondré enemistad, por eso es que a él le llamamos el enemigo.
es nuestro enemigo, está en enemistad contra nosotros. Y dice, y entre tu simiente y la simiente. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Porque dice entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Satanás, los ángeles no se procrean. No está hablando de algo biológico, está hablando de una línea espiritual, de todos aquellos que rechazan a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la siguiente. Todo aquel que rechaza a Jesucristo es de la simiente de Satanás. Uno puede escuchar a Jesucristo como los fariseos lo escucharon vez tras vez, pero si rechaza, cierra su corazón contra Jesús, ese es de la simiente de Satanás. Por eso Jesús se lo dijo claro y directo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso lo dijo Jesús. Las cosas son claras, ¿no? Hay que decirlas claras para que la gente, no todos somos hijos de Dios, dice la gente, mentira, eso es falso. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Por eso Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, a todo ser creado por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, porque a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice Juan capítulo 1. Pero no todos son hijos de Dios. Y Jesús lo señala acá. Y entonces, y de la simiente suya, de la mujer, aquí sí es biológico, viene Jesús, pero sin intervención humana. Nace Jesús en nacimiento original. Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Jesús aplastará de muerte a Satanás. En la cruz venció el pecado, venció la muerte y venció a Satanás. En Génesis 12:3, otra vez viene la promesa. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Está hablándole a Abraham. A partir de Abraham, Dios va a formar un pueblo, Israel. Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus. De ahí nace el pueblo de Israel. Dios forma una nación a partir de Abraham. En esa fe de Abraham, el Señor dice, en ti serán benditas. Ya la visión del Señor habla a todas las familias de la tierra. El Señor quiere llegar a todas las familias de la tierra, pero en esa fe de Abraham. Entonces, la visión nace en el corazón de Dios. Desde el inicio, desde la caída, Dios traza un plan para alcanzar a toda la humanidad. Y esta visión no solamente nace, la inicia en la siguiente diapositiva, la inicia Dios mismo. En Lucas 4:18, cuando Jesús empieza su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús entró en la sinagoga, abrió el rollo, y el rollo estaba junto en Isaías. Y empieza a leer ese texto de Isaías, y dice, Dios, Él me ha enviado. La palabra clave es enviar. Dios envió a su Hijo. Y con un propósito, a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Y habla de una restauración en el ser humano, emocional, espiritual, a proclamar libertad a los cautivos, a romper esas cadenas del pecado que tienen aprisionada a la gente, pecados que están dando vueltas, quieren salir, no pueden, salen y vuelven, y Jesús ha venido a dar libertad a los cautivos. ¿Y cuánta gente hay, y aún que asiste a las iglesias, y están en esa cautividad del pecado? Quieren salir y no pueden, porque lo tratan de hacer en sus propias fuerzas, en su propia voluntad. Solamente el Señor puede hacernos libres. Por eso dijo en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Hay gente que no es libre, no es libre. Quiere dejar de hacer cosas, pero no puede. Y eso muestra que no es libre. Y Jesús vino a dar libertad, a romper esas cadenas de opresión y dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. No solamente la vista física, sino la vista espiritual, porque Jesús habló de esa ceguera espiritual, que la gente no puede ver, no puede percibir las cosas de Dios. Le parece locura y no detecta, se le puede hablar la palabra de Dios y esa palabra entra y sale, y no puede percibir el mensaje de Dios. Y para eso vino Jesús. En Lucas 4:43, pero él dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido, para esto he sido enviado. O sea, no solamente va a quedar en Jerusalén, tengo que ir a otras ciudades. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Esa es la misión. Dios envía, y nos envía no solamente a un solo lugar. A partir de ese lugar hemos de ir a otros lados. Igual así vemos en el libro de los Hechos. Pablo iba a una ciudad principal y a partir de esa ciudad se va a diferentes lugares. En Juan 17:18, Jesús dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús está diciendo, tú me enviaste, y yo vine en obediencia a esa misión, y me enviaste para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Ahora sí, yo los envío. ¿Y a quién les está enviando? A su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros. Y así como el Señor nos envió, ahora dice, yo les envío a ustedes. Esa es la misión, y Dios la inicia, el Señor mismo la inicia cuando viene y empieza su ministerio, cuando dice que es necesario que vaya a otros lugares y cuando envía a su iglesia a predicar el Evangelio. Tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y en esta primera parte, hablando de la misión la ordena Dios. Mateo 28, en el siguiente texto dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué significa por tanto? En base a esa autoridad que me es dada, da la orden. Id. ¿Qué significa la palabra id? Muévete, sal de tu sitio. Id. Y estas son las misiones, pensar hacia afuera. No pensar aquí nomás en nuestro lugar. Id. ¿Pero para qué? Para ser discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Aquí viene lo importante, lo que a veces no se toca. Enseñándoles a obedecer las cosas que les he mandado. Y aquí es donde fallan muchas veces las congregaciones, donde es muy laxa, muy relajada. Enséñeles a obedecer las cosas que les he mandado. Enséñeles a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, las personas pueden asistir a una iglesia todos los días si quieren, pero si no se les enseña a obedecer la palabra, está perdiendo tiempo. Porque si no hay obediencia, hermanos, es como decirle, habla lo que quieras, no te voy a hacer caso. Y si no hay la actitud de obedecer, es una falta de respeto a Dios. ¿Sí? ¿Puedo ir a tu casa? Sí, te puedo escuchar todo lo que quieras, pero no esperes que te haga caso. Y la orden de Jesús dice, enséñeles a obedecer. Enséñeles a obedecer. ¿Qué significa enséñeles a obedecer?
enséñenles a hacer lo que Él dice. ¿Se acuerdan cuando en la boda de Caná se acabó el vino? Y viene María, la madre de Jesús, dice a Jesús, se acabó el vino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Y María fue a los mozos y dijo, hagan lo que Él dice, lo que Jesús dijo. María dice, hagan lo que Él dice, lo que el Señor dice. Y ahí está la enseñanza. No hagan lo que yo digo, dice María, hagan lo que Jesús dice. Y esa es la idea. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de hablar, de enseñar la palabra de Dios, para que la gente haga lo que la palabra de Dios dice, no lo que a mí me parece, no mi criterio, no mi capricho, no mi gusto, lo que la palabra de Dios dice. Enséñenles a obedecer las cosas que les he mandado. Nada más que eso. Enséñenles a obedecer la palabra. Simplemente como eso. ¿Ok? Ahí está, la misión nace en el corazón de Dios, la inicia Dios y la misión la ordena Dios. Ahora aterrizamos acá, la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son ellos? ¿Los conocen? Carmen de la Legua. Nosotros como iglesia, Carmen de la Legua. Tenemos, ¿cuántos años hemos hablado? ¿5? 4, ¿no? 4 años. Estamos creciendo, gracias a Dios. Y estamos haciendo en la siguiente diapositiva. Se está anunciando el Evangelio de nuestro distrito. Ahí está, Marcha por Jesús. De diferentes formas, en diferentes momentos, nuestra iglesia sale a anunciar el Evangelio. No solamente invitando a amigos, familiares a que escuchen el Evangelio, invitándolos a los hogares, invitándolos aquí, sino la iglesia sale por las calles a anunciar el Evangelio. Y esto lo hace con cierta frecuencia. Entonces estamos llegando a nuestra ciudad, estamos llegando a nuestro distrito. Y esto es bueno, eso es una bendición que podamos hacerlo. Ahora, recuerde, la comisión es ir y predicar, no convertir. La gente puede escuchar afuera, como la gente puede escuchar aquí. Si hace caso o no hace caso, es problema de la gente. Nuestra responsabilidad es predicar, es anunciar el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Si la persona quiere escuchar, la persona quiere rechazar, eso es problema de ellos. Pero nuestra misión es predicar el Evangelio. Y la iglesia está saliendo a predicar el Evangelio a nuestro distrito. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora veamos la siguiente. La misión impostergable. Como iglesia, Carmen de la Legua se nos encarga 2 destinos. Pichanaki está en la parte central y hacia afuera de nuestro país, Venezuela, Caracas. Una ciudad que está sufriendo una serie de terremotos, temblores, destrucción, violencia. Y eso nos habla de la necesidad de Dios. Ahora, como iglesia Alianza de Carmen de la Legua tenemos esa misión. Cada iglesia hija de Coronel tiene una ciudad distinta y un país distinto, a quien apoyar, a quien enviar, y a nosotros nos corresponde Pichanaki. Pichanaki y Venezuela, especialmente en la ciudad de Caracas. Y hay contacto con una iglesia allá con la cual vamos a trabajar. Así que, hermanos, este es el desafío para nosotros. Y esto está dentro de la orden que el Señor dio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y esto es algo para nosotros, un desafío, hermanos. ¿Creen que podemos hacerlo? Venga, más o menos, ¿eh? Hermanos, de repente algunos pensarán, pero si no podemos por nosotros mismos, ¿cómo vamos a ir afuera? Algunos dirán, sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos a ir afuera? Hermano, le están mirando equivocadamente.
Estás mirando la fuerza del hombre y lo que tú debes mirar es la fuerza del Señor. No lo hacemos en nuestras fuerzas, hermano. Si crees que somos una iglesia pequeña, si crees que somos una iglesia débil, sí lo somos. Pero somos una iglesia pequeña, débil, en las manos del Señor. Y en las manos del Señor, el fuerte es Dios. Y lo que necesitamos es que el fuerte sea Dios, no nosotros. Y aquí vamos a tomar como ejemplo una iglesia en la Biblia. La siguiente diapositiva. Esto que está en azul es el Imperio Romano en el tiempo de Cristo. Vemos España, Gran Italia, ahí está Asia Menor, Turquía, Galacia, aquí está el mar Mediterráneo, está Alejandría, Egipto, el río Nilo, allá está Judea, Jerusalén. Todo eso en el Imperio Romano. Y había 3 ciudades principales. La primera, Roma, que era la capital del Imperio Romano. La segunda, Alejandría, que estaba en Egipto. Y la tercera ciudad de importancia era Antioquía, de Siria. Hay una Antioquía que está en Asia Menor, de Siria, pero es la Antioquía de Siria, la tercera ciudad de importancia en el Imperio Romano. Esta ciudad era multicultural, estaba como a 20 kilómetros de un puerto importante y mucha gente de diferentes lugares venía a ese lugar. Estaba lleno de comercio, pero también era una ciudad muy pagana, placeres, paganismo, prostitución sagrada. Esa era la ciudad de Antioquía. Una ciudad que es pequeña, pero miren, ahí, en el siguiente clip, ahí nace una iglesia, la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia es la primera iglesia misionera que se presenta en la Biblia. Y veamos a esta iglesia misionera, esta pequeña iglesia, lo que hace para darnos cuenta de que no es la iglesia lo que hace, es Dios quien va a hacer a través de ella. Y cuando hay un desafío, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar a Dios lo que puede hacer a través de nosotros. Y esto es importante. ¿Cómo nace esta iglesia en una ciudad pagana, en una ciudad multicultural, en una ciudad de mucho comercio, donde la gente está muchas veces de paso y viene y llega? ¿Cómo nace esta iglesia? En el siguiente texto, nace con hermanos perseguidos. Hechos 11:19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recuerden que Esteban murió apedreado, y a partir de ahí que empezó la persecución en Jerusalén, todos fueron esparcidos, o sea, no se fueron juntitos, familias juntitas, fueron esparcidos, uno para un lado, otro para otro lado, no solamente perseguidos, sino esparcidos, separados de su familia. Pierden trabajo, pierden casa, pierden familia y son esparcidos. Ellos, dice, fueron esparcidos a causa de la persecución. ¿Por qué hubo persecución? En Hechos 1:8, Dios les dijo, el Señor les dijo que recibirán poder por el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos. Y la iglesia se estableció en Jerusalén, todos tenían en común, no tenían necesidad de nada, tenían comida todos, se repartían todos y estaban felices y contentos, cantando todos los días en el templo y las casas, felices de la vida, de tal forma que se acomodaron y bien acomodaditos ya no pensaron en salir. En Hechos 8, al terminar Hechos 7, cuando apedrean a Esteban, el primer mártir de la iglesia,
En Hechos 8 se inicia una gran persecución, en Hechos 8.1. Hechos 1.8 viene el mandato de ir a todas las naciones. Se acomodaron bien en Jerusalén, estamos tranquilos, aquí nadie nos molesta, vengo todos los días a mi hogar de bendición, leo la palabra, como, estoy con mis amigos y me voy, feliz de la vida. Y uno de los grandes peligros para el creyente es la comodidad. Se acostumbra. Y como se acostumbraron a la comodidad, esto no quiere moverse por sí mismo, el Señor mandó una persecución. Hechos 1.8, vayan, y dijeron, no, nos quedamos acá estamos bien cómodos. Viene Hechos 8.1, afuera, perseguidos, dispersados. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Quedarnos en Hechos 1.8? ¿El mandato a salir? ¿O esperaremos que venga Hechos 8.1? La persecución, la dispersión, las pruebas, las adversidades, las dificultades. Como no se quisieron mover, el Señor tuvo que empujarlos a que salgan. Y con estos hermanos perseguidos, con estos hermanos dispersos, llegan, dice, que hubo, como digo, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Eran judíos y que ellos todavía estaban con el concepto de que tenían que hablar a los judíos, no a los gentiles. Luego el Señor va a romper esta barrera mental que ellos tenían, porque el Evangelio era para todas las naciones. Entonces, empiezan con hermanos perseguidos, hermanos sin recursos, hermanos sin hogar, hermanos sin familia, hermanos sin trabajo. Con esa gente empieza esta iglesia de Antioquía. Esta iglesia nace también con otro tipo de hermanos. Hechos 11:20. El siguiente versículo 19, el siguiente 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hermanos, nace con hermanos anónimos. Había entre ellos unos varones. ¿Cómo se llaman? No lo dice. Sus nombres no fueron escritos en el libro de la historia, pero fueron escritos en el libro de la vida. Ellos venían perseguidos, venían también de la persecución de Chipre y de Cirene, y hablaron anunciando también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Es importante entender esto, hermanos. No importan los nombres de las personas. Y a veces tendemos a exaltar a los hombres. Tendemos a ponerles superlativos, grandioso, extraordinario, fantástico. Y cuidado, cuando usamos superlativos para los hombres, alimentamos su carne, su ego. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué no debemos hacer eso? Acá la Biblia dice que eran unos hombres, unos varones de Chipre y de Cirene. No dice sus nombres. Esta iglesia nace con hermanos anónimos y que eran predicadores de la palabra, porque iban anunciando el Evangelio a los griegos también. Hermanos, cuando Dios eres perseguido, ya no tienes casa, no tienes trabajo, no tienes nada, lo único que quieres es hablar, porque el Señor para eso te está sacando, para hablar el Evangelio. Y mientras tienes la oportunidad de estar en la casa del Señor, aprende la palabra, conoce la palabra, entiende la palabra, porque esa va a ser tu herramienta para anunciar, para cumplir la misión que Dios nos da. Hay oportunidad de estudiar, ven a estudiar. Hay un curso, ven al curso. No dejes, hermano, que esta palabra sea desperdiciada. Nace con hermanos anónimos, pero nace en el siguiente diapositiva bajo la gracia de Dios. El siguiente versículo 21 dice 21-23. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, ¿qué cosa vio? ¿Qué vio en Antioquía? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Miren los ojos de un líder espiritual. ¿Qué ve? La mano del Señor con ellos. ¿Qué ve? La gracia de Dios. Un líder espiritual mira eso. No mira nombres. No atribuye a los hombres. Este es un siervo excelente, extraordinario, increíble, fantástico. Cuidado. Los superlativos son solamente para Dios, no para el hombre. El líder espiritual ve la mano de Dios, ve la gracia de Dios. El líder espiritual ve a hombres débiles, pequeños, en las manos de un Dios grande y fuerte. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, la gracia de Dios. El gran problema es que cuando alimentamos la carne de las personas, tú eres grandioso, tú eres extraordinario. El único grandioso y extraordinario es Dios, hermanos. El líder espiritual aprende a ver la gracia de Dios, la mano de Dios. No se ciega con lo que el hombre hace. A nosotros nos corresponde estar en humildad, escondidos tras la cruz de Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él, el Señor, crezca. Es necesario que se vea menos de mí, que se escuche menos de mí, y que se vea más del Señor, que se escuche más del Señor, que se hable más del Señor. Yo trato de evitar esos superlativos. No quiero hacerlo. Yo quiero exaltar el nombre del Señor. Esta iglesia nació bajo la gracia de Dios. Por eso fue pequeña, pero fue la gran iglesia misionera. De ahí Pablo inició todo su viaje misionero, de Antioquía. Una iglesia que nace por hombres perseguidos, una iglesia que nace como hombres anónimos, pero una iglesia que nace bajo la gracia de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Ahora nace esta iglesia, pero necesita crecer. Así como hemos nacido espiritualmente, necesitamos crecer. En el siguiente tiempo ya no nace, ahora crece. Crece por la enseñanza de la palabra y su fidelidad a Dios. En el versículo anterior se terminó diciendo, cuando le dice a todos los exhortó para que con propósito y corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora continuando en el verso 26 y dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñaron a mucha gente. El conocimiento de la palabra de Dios va a depender del lugar que la palabra ocupe en nuestras vidas. Si la palabra va a ocupar cuando tenga tiempo, no, ahora no tengo, estoy cansado, mejor voy a ver mi partido mundial, va a jugar Argentina, va a jugar Brasil. Va a depender del lugar que ocupe la palabra. Y uno se va a dar cuenta cuál es el lugar que ocupa. ¿A qué le damos prioridad? ¿A qué le damos importancia? Mira, voy a compartir, nadie me moleste. Prioridad número 1, ver mi perfil. Si esa misma actitud se tuviera, voy a estudiar la palabra, que nadie me moleste, y separo un tiempo. ¿Cuánto dura el partido? Casi 2 horas, ¿no? Ya. Estas 2 horas las separo para estudiar la palabra. Que nadie me moleste. Vamos a aprender dependiendo del lugar que le demos a la palabra de Dios en nuestras vidas.
vidas. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿No fue en Jerusalén? Fue en Antioquía, en esa pequeña iglesia. Y la palabra cristianos era cristitos. ¿Por qué? Porque se parecían, su vida era parecida a la de Jesús. Y esta es la idea, hermanos. A veces se reparten volantitos. La mejor propaganda que puede hacerse es vidas que se parezcan a Cristo. Más de una vez hemos dicho que ahí tocó ese texto de Efesios 5:1: sed imitadores de Dios como hijos amados. Cuando empezamos a imitar a Dios, la gente va a ver a Dios en nuestras vidas. Por eso es importante siempre poner a Dios por encima, que la gente no nos vea a nosotros, no nos vea nuestros talentos, nuestros dones, no nos vea lo que somos, nuestras habilidades, que vea a Dios en nuestras vidas. Y por eso es que a ellos por primera vez se les llamó cristianos. ¿Dónde? En esta pequeña iglesia de Antioquía. Porque reflejaban a Cristo. Y esta iglesia empieza a crecer por la enseñanza de la palabra y su fidelidad a Dios. Y su fidelidad se reflejaba en su vida. Vidas que se asemejaban a la vida de Cristo. Y ellos fueron fieles. Por eso acá se les exhorta que se mantengan fieles. No solamente ser fiel en una determinada situación, en un determinado momento. El Señor dice en Apocalipsis 2:10: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En el griego dice: sé fiel hasta la muerte, continúa siendo fiel. La fidelidad no debe ser intermitente. En algunos momentos, en algunos espacios, en algunas situaciones, sé fiel siempre hasta la muerte. No solamente significa que hasta que llegues a morir, hasta que aún cuando te cueste la vida, aunque te cueste morir, sé fiel al Señor. Crece por la enseñanza, esta pequeña iglesia crece, y nosotros vamos a crecer por la enseñanza de la palabra. Lo que enseñamos, lo que predicamos, hermanos, nos preocupamos, tomamos horas, un día, 2 días, 3 días preparar un sermón. Porque para nosotros lo tomamos en serio lo que el Señor nos ha encomendado. Esa es la preparación. Pero la recepción de la palabra ya depende de cada uno de ustedes. El pastor puede prepararse 2 o 3 días, dejar de dormir para preparar un sermón. Y algunos pueden estar con su celular, pueden no prestar atención y pueden perderse la bendición que Dios tiene para su vida. La recepción depende de cada uno. Y vuelvo a citar a Nehemías: y estuvieron atentos, prestar atención a la palabra. Esta iglesia crece por la enseñanza de la palabra, pero crece por algo más, por la obra del Espíritu Santo. En Hechos 11:24, hablando de Bernabé, dice: varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. En el verso 28 había un profeta llamado Agabo que daba a entender por el Espíritu. Y podemos ver los siguientes pasajes. Hay muchos más pasajes donde se ve la obra del Espíritu Santo. Esta iglesia crece por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte los dones. Dio a algunos, fueron apóstoles, otros evangelistas, otros profetas, otros pastores y maestros. Y esos dones son ejercitados para beneficio de la iglesia, para provecho de cada uno de nosotros. Y Dios, el Espíritu Santo, ha dado esos dones. ¿Para qué? Bueno, le habrá dado el don a él, le dio el don al pastor. ¿Pero para qué le dio el don al pastor? Para darlo a la iglesia. Y en la iglesia está si lo recepciona o lo deja pasar. La bendición depende de cada uno de nosotros.
Y esta iglesia de Antioquía creció por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más? Otro elemento que hace crecer a la iglesia. El siguiente texto. La iglesia crece aquí, arriba, por el trabajo en equipo. En Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Bernabé había sido de Jerusalén, estaba en Antioquía, y se da cuenta de lo que está sucediendo en Antioquía. La gente está llegando, la gente está queriendo escuchar la palabra, está queriendo ser enseñada, y Bernabé se da cuenta, solo no puedo. Va a buscar a Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo. Viaja hasta Tarso, al norte, para buscar y traerlo. Y esto es lo que se llama el complemento de dones y ministerios. No hay celos ministeriales. Es triste cuando en las iglesias hay celos ministeriales, donde uno quiere sobresalir por encima de los demás. Saulo, acá se ve la grandeza de Bernabé, reconoce su limitación, reconoce que necesita ayuda y va a buscar hasta Tarso a Saulo para traerlo y para que pueda complementarlo en la obra. Nadie se cree superior a otro. Otra vez, ninguno es superior a otro. Es Dios obrando a través de uno. Puede obrar a través de un dedo meñique como un dedo pulgar, y ninguno es superior. Cada uno tiene una función diferente dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes. Ninguno es superior a nadie. Ni Saulo se creía superior que Bernabé, ni Bernabé que Saulo. Ambos sabían que se necesitaban entre los dos. Y este es el trabajo en la iglesia, en el cuerpo. Cada miembro funciona en beneficio de todo el cuerpo. Aquí no hay celos. Nadie se cree superior. Nadie puede hacer solo la obra. ¿Recuerdan en la clase de liderazgo Jetro y Moisés lo que estuvieron? ¿Recuerdan? Nadie puede hacer solo. No, vas a desfallecer, le dijo Jetro a Moisés. No puedes hacer solo tú la obra. Y esto lo entendió muy bien Bernabé. Por eso fue a buscar a Saulo, para que le ayudara, para que le apoyara, para que complementaran los dones. Y cuando este es obra de Dios, hermano, todo marcha sanamente, sin que nadie trate de opacar al otro, porque los dos son miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Entonces, Bernabé, se ve la humildad de Bernabé, reconoció sus limitaciones. Voy a buscar a Saulo, y empiezan a conectar, y llama a Pablo, a Saulo, que tiene otra misión, y eso complementa, y la iglesia crece, la iglesia se fortalece. Bernabé lo vio a Saulo como un aliado, como un compañero, no como un competidor, no como un enemigo, sino un aliado, alguien que iba a luchar a su lado para sacar adelante la iglesia. ¿Qué más? La iglesia crece. La siguiente clic, por favor. Crece porque da lo mejor. Ministrando a estos en la iglesia de Antioquía y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Los mejores hombres, Pablo y Bernabé. Tal vez algunos líderes podrían decir: este es un suicidio espiritual, vamos a enviar con quién vamos a quedar. Hermanos, estamos llamados a dar lo mejor al Señor. ¿Y saben por qué dieron? Estoy seguro, ellos habrían discipulado, habrían formado liderazgo.
De tal forma que si ellos iban, había gente que iba a continuar la obra. Y esto es lo que el pastor está haciendo, el liderazgo, formar líderes. Hermanos, los años pasan, la gente no permanece para siempre. Tenemos que formar líderes para que nosotros continúen, para que no dependan de una persona ni de dos personas. Tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que continuar la obra. Y el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Pablo y a Bernabé, a ellos los voy a enviar. Y la Biblia no registra que hubo reclamos: ¿pero cómo se van a llevar a ellos? ¿Y nosotros con quién nos quedamos? Bueno, ya se formaron líderes. Y eso es lo que tenemos que, hermanos, tomar en cuenta. Dios quiere prepararte, quiere formarte. Viene a reunión de líderes, acude, prepárate, capacítate para el momento en que el Señor te va a usar. Pero no dejes de venir, no menosprecies la capacitación de liderazgo, no lo menosprecies, dale prioridad, tómalo en cuenta. La gente, nosotros estamos de paso, pero la obra tiene que continuar. Entonces, ellos dieron lo mejor y dieron oportunidad para que otros salgan y otros ocupen los lugares de liderazgo. Y así es, y así tiene que ser, porque a veces crecen y se quedan ahí como líderes. Si no se mueven, no permiten que los demás suban. Así que Dios se llevó a Saulo, el Señor se llevó a Bernabé y surgen otras personas. Y cuando Dios pide lo mejor, hay que darle lo mejor, hermanos. Y no tengamos temor, porque la iglesia es del Señor. La cabeza es el Señor. Y Él sabe lo que hace. ¿Ok? Ok. La necesidad de formar líderes, hermanos, es mayor que la necesidad de tener un local. Las iglesias en el Antiguo Testamento no tenían locales, hermanos, se reunían en casas y crecían. Y Pablo llevó todo el Evangelio, toda esa zona que viene del Imperio Romano, toda esa zona llevó el Evangelio. No había televisión, no había teléfono, no había internet, no había aviones. Y en 20 años Pablo llenó del Evangelio toda esa zona. Más que locales, necesitamos líderes, hermanos, gente que se prepare, gente que capacite, gente que enseñe, gente que predique. Por eso esta iglesia de pie no sufrió cuando salieron sus dos principales líderes. La iglesia siguió enviando misiones. Y esto es lo que tenemos que aprender, a dar, hermanos. Por eso Jesús enseñó: más bienaventurado es dar que recibir. Y como iglesia a veces queremos estar recibiendo, vienen los hermanos de afuera que nos den, que para comprar esto. Tenemos que aprender a dar, hermanos, para otros que necesitan escuchar el Evangelio. La iglesia nace, la iglesia crece, ahora la iglesia se expande. Hechos 11 y 19. Vamos terminando, ese es el último punto. Hechos 11 y 19. ¿Cómo se expande? Llegando a diferentes etnias, naciones. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. En el verso 20, el siguiente, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio. En Hechos 13:5, llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. Y si ustedes siguen leyendo, van a ver que llegan a diferentes ciudades, a diferentes lugares anunciando el Evangelio. Y la iglesia se expande porque va enviando a su gente a diferentes lugares. Ahorita nosotros tenemos para empezar Pichanaki, como vamos a decir en el mapa, y Venezuela. Y miremos como una oportunidad, como una bendición que Dios nos da de expandirnos, de llegar, de bendecir a otras personas. De esa manera nos vamos a expandir, llegando a diferentes personas. ¿Qué más? Se expande por su misión integral. La siguiente diapositiva. Hechos 13:5. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, que entregaban la palabra. 14:10. Y dijo: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y aquí vemos milagros sanando a la gente.
11:29, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En Judea hubo la persecución, pasaron necesidad, y entonces los hermanos que estaban aquí empezaron a juntar para enviar socorro, ayudar a los hermanos de Jerusalén. Los de Jerusalén los habían bendecido espiritualmente, la gente de allá vino a bendecir espiritualmente a la iglesia de Antioquía, y Antioquía empieza a bendecir materialmente, porque estaban pasando en necesidad. Venezuela tenemos una oportunidad de bendecir a esa gente, a mucha gente que ha perdido todo. Es una oportunidad, hermanos. Un silencio sepulcral. Es una bendición poder bendecir a la gente de Venezuela. Cada uno conforme a lo que tenía, dice, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos, enviaron socorro, ayuda, porque lo necesitaban, habían sido despojados de sus bienes, de sus casas, no tenían, necesitaba esa gente, y los hermanos, cada uno conforme a lo que tenía, se dispusieron para ayudar y bendecir. La última, y se expande por el respeto, por el dar cuentas. La siguiente diapositiva, por favor. Anterior, muy fuerte quizás. Por la rendición de cuentas. Hechos 14, 26, 27. De allí navegaron a Antioquía. Han salido a Antioquía, han ido por diferentes lugares, regresan a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No dijeron, miren, hemos ido aquí, miren, hemos predicado aquí, miren, hemos enseñado. ¿Qué refirieron? Las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Antioquía los envió, Bernabé y Saulo salieron a diferentes ciudades y regresaron a Antioquía. ¿Para qué? Para dar cuentas. La iglesia los envió y tienen que regresar a informar, a rendir cuentas. En la iglesia no hay llaneros solitarios. Aunque hay gente que quiere andar solo, sin dar cuentas, sin rendir cuentas, aislado, separado, individual. Cuidado. Eso no hay en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. No hay miembros aislados. Cuando un miembro se mueve por su cuenta, es como el Parkinson. Tiene problemas con la cabeza. Tiene una desconexión. Y ellos regresan a informar, a rendir cuenta. Y aquí termino. Desde ese resumen. Siguiente, por favor. La misión de la iglesia nace en el corazón de Dios, desde Belén. La iglesia nace en Antioquía con hermanos perseguidos, anónimos y bajo la gracia de Dios. La iglesia crece por la enseñanza de la palabra, fidelidad, por la obra del Espíritu Santo y el trabajo en equipo. Y la iglesia se expande, llegando a diferentes series de naciones, una misión integral, con rendición de cuentas y dando lo mejor que se tiene. Hermanos, tenemos el desafío del Señor a crecer, a expandirnos y a mirar más allá de Carmen de la Negra. Que Dios les bendiga, hermanos.